KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 24 de marzo, un día en el que, llegaron nuevas vacunas, 70.000 nuevas vacunas esta madrugada. ¿Cómo va a ser la celebración de la Semana Santa en medio de la pandemia? Hay que andar con precaución porque ayer en la conferencia de prensa se dijo que va a ser muy reducida. También pasa segundo debate en la ley de la nueva autoridad que elimina la UPSA. Eso en un momento en el cual más modificaciones en la discusión del cannabis medicinal. Víspera de ese gran encuentro entre Panamá y Barbados. Recuerden, ese encuentro va a ser en la República Dominicana y usted va a poder verlos aquí en Next, Canal 21. Eso es un día que poca importancia los panameños le hemos dado a lo ocurrido ayer en el canal de Suez. Es un portacontenedores de Evergreen, que quedó varado en el medio del canal. Dicen ellos que por las brisas y las corrientes que hacen intransitable, tanto en Puerto Suez como en Puerto Said, están más de 100 barcos esperando pasar este, importante competidor nuestro. No olvidemos que ese portacontenedores, si lo ven en los diferentes cables noticiosos, dice que pasa por Suez porque no cabe por Panamá. Esto está uniendo China con Rotterdam y que se tuvo que tomar esta ruta porque su capacidad, 23.500 contenedores, no es apto para pasar por el canal de Panamá. Eso en un momento en el cual vuelve el tema de las armas de asalto al debate. El presidente Biden, después de lo ocurrido en Colorado, trae nuevamente a debate qué hacer con la venta de armas de asalto en los Estados Unidos. Esto cuando la Corte Suprema de Brasil dice que el juez Moro fue parcial en el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, en el máster, en ese genio del lawfare, quedó en evidencia en una sentencia de la Corte Suprema donde dice muchas cosas más. Ya vieron las decenas de hoy, 9, 7, 8 y arrópese con el 5, dice don Monchi Díaz. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Un día lleno de noticias a nivel mundial con impacto en nuestra nación, muchas de ellas, y otras en el plano internacional, que son en el sentido positivo y otras son en sentido negativo. Pero cuando usted escucha la información objetivamente, usted tiene la capacidad de formarse un juicio. Le voy a dar, por ejemplo, una noticia. Según el IMAE, el que mide el índice de crecimiento mensual de Panamá, en enero del 21, la economía panameña creció a menos 14.6. 14.6. Pero esto se debe comparar con los 17 con enero del 20. Esa es la comparación. En enero del 20, nosotros estábamos en condiciones normales. Claro. En enero del 21, nosotros estábamos bajo los efectos en el pleno corazón de la economía de la pandemia. Claro. Entonces, cuando usted ve los números, la primera cosa que usted tiene que dar cuenta es que está comparando peras con manzanas al hacerlo así, si no le pone el contexto. El contexto va a estar más cercano a cuando lleguemos por ahí por abril, en donde podemos comparar peras con peras. Aunque yo lo compararía... Porque febrero va a ser igual de normal con respecto al 21, al 20. Entonces, ¿por qué yo le digo esto? ¿Que sea falsa la cifra? No. Lo que estoy diciendo es que usted tiene que tener el contexto de la cifra para entenderlo. A eso es lo que yo llamo publicar los hechos como son. Cuando yo comparo el mes de enero del 20 con el mes de enero del 21, en materia económica, yo tengo que decir que en enero del 20 la economía panameña estaba creciendo a un promedio de 3%. Claro. Y el gobierno había tomado todas las medidas necesarias, el gobierno de Cortizo, que ya estaba en el poder hace 6 meses, para que el 21 estuvieran dadas las condiciones para mayores inversiones. Pero viene y nos cae la pandemia y el gobierno tiene que hacer ¿qué? Una reestructuración total del presupuesto. ¿Para ponerla en función de qué? De atacar el principal problema que le estaba golpeando al mundo. Ese es el contexto. Incluso yo compararía, José, el diciembre, y si ven, nosotros,
dejamos de caer un 17, ahora estamos cayendo un 14, es decir, un 3% de actividad que se Sí, que vamos a recuperarnos. Lo que quiero decir es que cuando usted mire la cifra, no la ve así, porque la idea puesta así es poner en su mente que estamos fregados. Claro que estamos mal, pero tiene que poner la cifra en contexto. Ese es mi punto. Esa es la objetividad de la publicación. Bueno, pero yo quiero traerle una noticia que Fernando arrancó la mañana. Y le voy a dar dos, porque le voy a añadir otra. Hay cosas que nosotros tenemos que acostumbrarnos a, y los medios de comunicación, que son nuestra competencia, deberán acostumbrarse a ello. Hay cosas que nosotros tenemos que enseñar al pueblo panameño a prestarle atención, con prioridad uno. Porque recuerde que nosotros somos una economía que sirve al mundo. Sí. Ese promundo y beneficio, aunque yo no estoy muy de acuerdo con el promundi, porque yo creo que hay que beneficiar al mundo, porque el promundo y beneficio de la idea de regalar las cosas. No. Nosotros tenemos aquí en Panamá nuestra fuente de ingresos, una de nuestras fuentes de ingresos, porque hemos diversificado mucho nuestra economía, es este centro, canal de comunicación externa. Lo que pasó en el canal de Suez, que es un canal que de hecho une al Mediterráneo con el Mar Rojo. Ese es bueno, el Índico más que nada. Y eso es la comunicación de océanos. Nosotros comunicamos dos masas de océanos más grandes, súper más grandes. Bueno, el Índico es grande, ¿ah? Hombre, pero no tanto como el Pacífico. Pero no como el Pacífico y el Atlántico. Nosotros tuvimos las dos grandes masas de océanos las más grandes del planeta Tierra. Eso es para que usted tenga una idea. Lo que pase allá nos afecta a nosotros porque una competencia de nosotros es el canal de Suez. Igual que nosotros tenemos que saber qué pasa con los metales. Pocas informaciones usted ve aquí en los periódicos diciendo, cuando hablamos de la bolsa, hablamos de nafta. Nosotros tenemos que hablar del precio del oro, el precio del cobre. ¿Por qué? Oiga, porque nosotros estamos exportando cobre. El cobre, el precio de la libra, cerró ayer a 4.04. $4.04. Cuando en 1977 firmamos los contratos estos, estaban en 90 centavos, creo que era. 87 centavos por ahí. Sí. Pongo la precio, está casi prácticamente 4 veces más, aún a precios actualizados, deflactados, es decir, llevados a un año base. Eso significa que nosotros estamos recibiendo una bagatela. 2% de regalías es una bagatela. Estamos regalando nuestro principal recurso, uno de nuestros principales recursos, porque nuestro principal recurso administrado es el agua. Exacto. Fernando se lo ha explicado a ustedes. El recurso del canal de Panamá es agua dulce. Hay dos trabajos que yo siempre les recomiendo a ustedes. El trabajo que hizo Nicolás Ardito Barleta cuando era nuestro negociador y que hizo una de las mejores y brillantes intervenciones sobre el valor del agua como recurso puesto por Panamá al mundo, y uno que hizo el profesor Juan Jované, que con diferentes perspectivas, desde el punto de vista, con las mismas cálculos técnicos, pero con diferentes perspectivas desde el punto de vista político, ambos hicieron una contribución para que todos entendamos de qué estamos hablando. Entonces, una cosa que debe publicarse como cosa obligatoria en Panamá es el precio del cobre, el precio del oro, esto que está pasando con el agua, lo que pasa en los estrechos marítimos. No hay nada de eso. Y por eso que nosotros no estamos mirándonos el ombligo, en vez de estar mirando el mundo. Nosotros hacemos toda la mañana un esfuerzo aquí para eso. Fíjense cómo está el mundo. Y vamos a arrancar por nuestro continente. ¿Y por qué esto es importante para Panamá? Porque gran parte del lawfare, o esta guerra judicial que se ha montado y que sigue destruyendo a las institucionalidades, nació de una combinación terrible entre las redes sociales, los influencers, los medios tradicionales, en Brasil, o Globo, la televisión, todo, y toda la informalidad que generó todas estas redes sociales. Nació una arma más poderosa para destruir gobiernos, el lawfare, y destruir personalidades. Miren lo que pasó ayer en Brasil, que voy a utilizar como fuente, como una de las fuentes, porque yo tengo las fuentes brasileñas, pero voy a usar una fuente fuera de Brasil. La BBC de Londres, se los recomiendo que lo miren por allí. La Sala Segunda del Tribunal Superior de Brasil, del Superior Federal de Brasil, ayer decidió, en una votación de 3-2,
que el juez Sergio Moro actuó parcialmente en el caso de Lula da Silva y el fallo de la Corte en el segundo tribunal establece con claridad que este caballero Sergio Moro grabó las conversaciones del expresidente Lula da Silva con sus abogados y las filtró a los medios de comunicación. ¿Le suena? En 2 abiertas violaciones a derechos internacionales establecidos. Usted sabe que la comunicación abogado-cliente es secreta. Es secreta. Y esa razón de que es secreta es porque en la cárcel se escuchan las conversaciones por seguridad, pero no se pueden divulgar. Y este juez, en medio de todas las atrocidades que hizo, en esa colusión entre el juez y los fiscales, empañó todo el proceso que se seguía en Curitiba, allá en Paraná, en el estado de Paraná. Y ahora, con esta sentencia ya, esto es una sentencia del segundo tribunal, puede ser apelada, el juez queda en evidencia, pero todas las pruebas que se utilizaron allá en el estado de Paraná, en Curitiba, todas no se pueden utilizar, ninguna se puede utilizar para un posibles juicios, porque puede haber, pero lo tienen que juzgar por otras causas y tiene que, para poder volver a detener a Lula da Silva, después de todas estas decisiones judiciales, tienen que haber un nuevo proceso. Sí. Y para poder detenerlo tiene que haber sentencia en firme. Y para que haya sentencia en firme, esto va a ser de aquí al año de ñaupa. Lo que hace pensar que Lula da Silva ahora es casi prácticamente libre para ser candidato en el 2022 y enfrentarse al señor Bolsonaro. Y el objetivo del juez no era la justicia. El objetivo de este juez era llevar al país a un hombre de tradición oscura, un oscuro capitán que fue miembro del Parlamento y no tenía nada, absolutamente nada. No tiene. Y él lo llevó a presidente y este presidente lo hizo a él, secretario de Justicia, y después lo votó. Y ahora andan disgustados y este señor Moro va a ser llevado a la justicia. Esta es una noticia que le dio la vuelta al mundo ayer. ¿Por qué? Porque Brasil está en el epicentro de una de las crisis más profundas a la que este lawfare, con la teoría de caiga el que caiga, se llevaron a Brasil. Económicamente, socialmente. Este caballero presidente actual, Bolsonaro, el 40% de los ministros de Estado son militares. El último fue este caballero que fue ministro de Salud. De Salud. Que lo tuvo que votar porque no sabía de nada, era como una especie de brujo, diciendo cualquier cantidad. Usted no puede poner a dirigir situaciones como esta, altamente técnicas, gente que no sabe. Bueno, este era un general, ahora es reemplazado por un cardiólogo, y Brasil se encuentra en la más profunda crisis sanitaria de su historia. Y ahora andan pidiendo apoyo para nuevos equipos, para atender a los enfermos, porque los hospitales están saturados. En algunas áreas saturadas, otras están en el 90%, en camas de cuidados intensivos y en hospitalización. De hecho, en Brasil la situación es complicada. Y todos los avances que se han hecho bajo la administración Lula con respecto a esta parte social han retrocedido. La pobreza se ha enseñoreado nuevamente. Lula sacó a 40 millones de brasileños de la pobreza. Para que tengan claro de qué estamos hablando. Este lawfare, que también se aplicó ¿dónde? En Perú. ¿Cuál ha sido el resultado en Perú, Fernando? El mismo. Un desastre. Caiga quien caiga, Ugá está por ahí haciendo billetes y el Perú está destrozado. Destrozado, sin dirigencia política. El presidente actual, que es producto de un golpe. En Perú se han producido 3 golpes. 3 golpes seguidos, ¿no? Seguidos. Pam, pam. Y este está en menos 68% de calificación de gestión para un índice de gestión de casi menos 40. Esto es un bueno para nada ahora. En medio de un proceso electoral. Bueno, esa noticia le dio la vuelta al mundo. Igual que la noticia económica más importante, este escenario que pasó en el canal de Suez. Cualquier cosa que pase en el canal de Panamá, por ejemplo, es noticia. Eso que estaban haciendo unos trabajadores allá parando puertos. Esa es una noticia internacional perversa para Panamá. Y que sí, yo quiero hacer que pierdan millones de dólares. Mira qué clase de consigna. de consigna. Alguien que está pensando así, está pensando en el país.
en los trabajadores? Claro que no, claro que no. Pero tenemos que decirlo. Y que se ponga bravo si quiere. ¿Cuál es el problema? Entonces, aquí no estamos, aquí en la política de querer ser tolerante a todas estas torpezas, estamos produciendo la ingobernabilidad. Pero además de eso, le decía a Fernando tempranito en la mañana cuando llegó aquí, yo nunca había, hace tiempo que yo no veía tanta actividad diplomática en el mundo. Esto yo lo vi cuando el proceso de descolonización de África, que no solamente era la actividad diplomática de los dirigentes africanos y asiáticos, sino también las agencias de inteligencia del mundo asesinando dirigentes nacionalistas que buscaban, no el nacionalismo sino el nacionalismo para salir del colonialismo. ¿Se acuerdan? En aquella época de los Mandela, de los Lumumba, de los Bembela, de los Tito, de los Gandhi, y después de los toreros. En esa época había una febril actividad. Bueno, ahora, observe el mundo hoy. En este momento que usted y yo estamos conversando aquí, Fernando, con ustedes, fíjese, el canciller de Rusia sale hoy de China en una visita de 2 días. El canciller norteamericano en Europa produciendo una reconstrucción de la alianza europea con los Estados Unidos. Europa es una especie de hormigueo diplomático y en una confrontación con China. La República Popular China, para mi juicio, en un ataque sin sentido desde el punto de vista de sus intereses estratégicos, ha arremetido contra la Unión Europea de una forma, a mi juicio, más emocional que estratégica. Al amenazar a Europa, lo que está haciendo China Popular con Europa es alinearla ahora con Estados Unidos y poniendo en peligro el tratado comercial entre Europa y China y la República Popular de China, que es la que le da legitimidad internacional a la República Popular China. Por eso que China está metida ahí. Y tiene toda la razón de estar ahí. Y desde el punto de vista de mi análisis, esto es un error de la República Popular China, que más empujada por los problemas internos de la unidad de un país que es bien complicado, muy complicado. está buscando en esa retórica internacional fortalecer el cerco sobre Hong Kong, sobre Taiwán y sobre cualquier otra región hostil que tenga. Porque es complicado. Si usted mira el panorama de China como nación, incluso de los Estados Unidos, todos estos países federales tienen problemas. En los Estados Unidos no es que el presidente dice una cosa y el Estado la hace, no. Hay limitaciones. Y esas limitaciones hacen, por ejemplo, que hombres como Trump puedan impulsar la división del país solo con dar instrucciones oscuras. Y fíjese esto, porque mientras eso está pasando, Rusia quiere hacerle ver al mundo que sus relaciones con Rusia son lo más importante ahora mismo para ella. Claro que no lo es. Las relaciones con China. Con China. Eso no es. La verdad es que China, igual que nosotros, y Estados Unidos, necesita de esa interrelación. Estados Unidos y China necesitan de una interrelación comercial importante porque van a ser son las dos potencias más importantes del mundo, igual que Japón. Y a nosotros nos conviene que en ese mundo se entiendan, porque entendiéndose en ese mundo nosotros somos parte importante de ese comercio. Por ahí por este canal de Suez, del barco de Evergreen, porque fueron 2, en la entrada y la salida se cerró. En ese país se mueve el 10%, del 8 al 10% del comercio. Nosotros movemos entre el 6 y el 7. Entre 5 o 7 por ahí. Y con la ampliación. Y a eso nos obliga a nosotros a pensar en el cuarto juego de esclusas. Fíjense las cosas que nosotros tenemos que mirar. Y cuando pensamos en cobre, fíjense en cobre, ¿por qué debemos tener esas cifras bien en la mano siempre? Porque en cobre está en discusión, ¿dónde? En Chile. El debate en Chile, uno de los debates constitucionales es eliminar el sistema de regalías que establecieron las compañías internacionales en Chile, igual que en Perú. Ese es parte del debate político en este momento. Pero además de eso, en los Estados Unidos, Fernando, en los últimos 7 días, bueno, 8 con hoy, se han producido masacres en esas mismas, como uno por día. La masacre que se ocurrió en Colorado, en el campo de Boulder, que es, digamos, el campo universitario de la Universidad de Colorado. Colorado. No, la Universidad
más importantes de los Estados Unidos y muy poca gente conoce esa universidad, por eso es una universidad de alto nivel tecnológico. Bueno, es la quintesencia del estudio sobre ingeniería en minas del mundo. Y no solamente eso, es una de las universidades que produce uno de la cantidad de medicina. Medicina, sí. El hospital de Denver, uno de los mejores hospitales del mundo. Entonces, esta situación de la masacre, después de las 3 masacres acá en Georgia, en los spas, el ataque a casi prácticamente pareciera de carácter racista, en Georgia, donde murieron, de las 8 personas que murieron, en Colorado murieron 10, acá en Georgia murieron 8. 6 fueron mujeres asiáticas, el tiroteo en California, el tiroteo en Pensilvania, el tiroteo en Texas. Vuelve a traer a debate a los Estados Unidos un tema que es recurrente, sí, que es el control de las armas. Como la segunda enmienda constitucional, entonces todos los norteamericanos, Estados Unidos es el país más armado del mundo. Usted puede comprar un rifle de asalto. Con la licencia de conducir. Sin mucha, y ahora lo que se está pidiendo es referencias, o sea, la cantidad de locos que hay en el mundo. Y ahí. Y poniendo armas, Estados Unidos tiene más armas en manos de la gente que población tiene. Y esto es un problema que no va a tener. Pero en medio de todo esto, imagínense, parte de las conversaciones que tuvo la República Popular China con los Estados Unidos acá en Alaska fue ver lo de Corea del Norte. Bueno, ayer Kim Jong-un lanzó un misil, el primer misil bajo la administración Biden, diciéndole, me importa un cariño lo que estás diciendo. Ese es el complejo panorama. Y como si fuera poco, uno de los países más importantes en la región del Mediano Oriente, Israel, tuvo sus elecciones ayer. Y Benjamín Netanyahu quedó en primer lugar contundentemente, sí, pero sin mayoría. Gracias a la vacuna. Y sí, fue extraordinario el papel que el gobierno hizo ahí. Y él viene de un juicio y de ataques de corrupción. Pero él está aferrado al poder porque él sabe que al ser primer ministro le da inmunidad. Juegas en casa. Entonces, pero anoche, entre día y día, hora y hora, hasta donde uno puede mirar las informaciones, en un momento tenía mayoría para ser gobierno, en otro no. Todavía tendremos que esperar hasta mañana para saber si Benjamín Netanyahu, que ganó las elecciones con probablemente entre 30 a 33 miembros del Knesset, contra el segundo que quedó, que fíjese que no fue Gantz fue el gran perdedor, sí, fue un... ya te monto por aquí, Yesh Atid quedó de segundo con 17. Pero hay muchos partidos pequeños, con 5 o 6 miembros, que en un momento pareciera que Netanyahu podría ser la mayoría, en otro pareciera que no lo podría hacer. En todo caso, de no lograrse un gobierno, habrá elecciones nuevamente en julio, la 5ª. Wow. ¿Y por qué Netanyahu, un hombre que ha estado tanto tiempo, persiste en esto? Porque esa es su seguridad. Pero Israel, que es un país importante en el mundo, por su papel en la región, para algunos malo, para otros bueno, pero Israel es un punto importante, llevaría su 4ª elecciones y está a punto de hacer su 5ª si no hay acuerdo. Todavía no tenemos las cifras que nos digan a nosotros que Netanyahu, que ganó las elecciones, sí, porque sacó mayoría, pero no ganó con mayoría para tener votación, tiene que esperar el resultado que está en proceso en este momento. Eso se da en medio de las confrontaciones entre China y Europa. Si usted ve el lenguaje de los europeos, de los dirigentes europeos, Fernando, tenemos televidentes y radioescuchas, al referirse a China, nos está mirando a nosotros que Europa cada vez sube el tono de la confrontación en la medida en que China lo sube y los Estados Unidos no deja de cabildear ahora, a diferencia de lo que hizo Trump, que se alejó, que atacaba a la canciller alemana, que atacaba a Francia, que atacaba a Italia. Bueno, ahora Biden está coqueteando con Europa, la está trayendo al seno de la alianza de la OTAN con ellos, al mando, y está reagrupando las fuerzas occidentales para enfrentar a lo que llaman ellos el reto más importante de China. Entonces, esta pelea de elefantes está moviendo la dinámica del mundo.
en una velocidad y observe lo que pasa en nuestro continente. Nosotros en nuestro continente vamos a tener este año 5 elecciones, pero 3 de ellas en las próximas semanas. En Chile vamos a tener en abril elecciones constituyentes para una asamblea constituyente que fue la salida política para la crisis y que no hay ninguna otra, porque aquí siempre debatimos de que si la constitución da empleo o no da empleo. La constitución es la carta política de un país. Es la que determina hacia dónde va ese país. Y siempre los que se oponen nunca ven un buen tiempo. Esto es como los impuestos. Cuando hay mucha economía, no, este no es el momento de poner impuestos o quitar concesiones. ¿Quiénes las tienen? Los más ricos. Nunca están de acuerdo con eso. Y cuando hay problemas económicos, no hagamos nada porque le podemos hacer daño. Entonces nunca es momento. Igual que en la reforma. Hay que hacer reformas. En este y en cualquier país. En los Estados Unidos están intentando reformar para darle al estado de Washington, que tiene mayor población, que por allá hay estos estados con poca población, de 300, 400 mil, como Dakota del Sur, por ejemplo, para darle mayor representatividad y darle representación en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos. Reformas constitucionales. En los Estados Unidos. En Chile va a haber elecciones para reformas constitucionales. En Ecuador. Segunda vuelta. Hay segunda vuelta y hay discusiones sobre qué cosas hay que reformar estructuralmente. En Perú, el 51% de la población quiere reformas estructurales para cambiar qué cosa. La Asamblea Nacional, que va a quedar más fragmentada de lo que ya está. En representación de un país que no es el país geopolítico que están dando, sino este es el país de los intereses, de quedar en la Asamblea. Hablo de Perú. En Honduras y en Nicaragua va a haber elecciones. Una en Nicaragua casi prácticamente hecha al estilo del señor Ortega, con toda esta nueva legislación que impide. Y es hasta ilegal estar hablando mal del gobierno. ¿Me imagina usted? Aquí que nosotros tenemos como hobby hablar mal del gobierno, ¿no estaríamos presos todos? Sí. En Honduras, bajo las condiciones de una especie de narcodictadura, narcodemocracia, se van a dar elecciones en medio de una de las crisis sociales más grandes que la gente sale huyendo. La situación de Guatemala, complicada, pero no hay elecciones. Y este proceso electoral, más la crisis en generación en Brasil, a la pandemia, únale todo esto que está pasando con el amigo de Fernando, Sergio Moro. Sergio Moro. Y todo fíjese que el defensor de derechos humanos de Ecuador ha pedido un juzgamiento para el presidente Lenín Moreno por el hecho de cometer delitos de lesa humanidad en las masacres del 2019. Entonces, usted ve un continente nuestro suramericano, y sin hablar de Colombia con el COVID y los problemas sociales, la incapacidad de la administración para poder orientar la economía, las grandes divisiones sociales, las persecuciones, la pérdida de tiempo entre ellos. Y miren nosotros, con las mejores opciones y mirándonos el ombligo, en vez de levantar la mirada y buscar un acuerdo político, partidario y no partidario, para lograr salir de esta situación en los próximos meses y buscar un camino que permita al presidente Cortizo y su gobierno desarrollar las medidas que sean necesarias para en medio de la situación sacar el mejor provecho que nos genera a nosotros una línea de inversiones públicas bien dirigidas a la infraestructura que debemos desarrollar, medidas para la atracción de capitales, entendimiento entre la clase laboral y los empresarios, impulsar más el desarrollo del sector agropecuario, la pequeña, mediana empresa y microempresa, son la base para combatir el desempleo. A la vuelta, quiero hablarle, Fernando, a nuestra audiencia y discutir contigo lo que está ocurriendo con el COVID-19. Sí. En el mundo, Fernando, se me quedó rápidamente, tenemos ¿cuántos muertos, cuántos casos? En el mundo tenemos 125.143.798 casos totales. Hay 28.093.853 casos activos y hay que lamentar 2.761.249 ¿Estados Unidos? fallecidos.
hay una tasa de letalidad de 2.22 en el mundo. Estados Unidos ayer tuvo 61.115 casos, una situación en Florida descontrolada. 926 fallecidos, hay 30.636.482 casos totales, hay 556.883 fallecidos y 7.035.185 casos activos. Como dije, el pelarle, pues, ver con mucha preocupación el aumento de casos activos en Costa Rica, que está rondando ya los 20.000 casos activos, en Honduras, que sobrepasó los 110.000 casos activos. Nosotros estamos en 5.000, o sea, 5.000, ellos 5.100, ellos 114. están 4 veces más que nosotros. Preste la atención a lo que está pasando en Uruguay, vienen nuevas medidas, en Paraguay, en Chile 72% de la población está confinada, en Brasil el brote, se acaba de descubrir una variante de doble mutación en la India, y la India está bueno, por en un ejemplo, rebrote. Brasil tiene 1.242.420 casos activos y la India, que tuvo la mayor parte de casos, bueno, segundo más del mundo, tiene solamente 370.000 casos activos. Pero viene un rebrote. Acaban de anunciar en la India las autoridades el hallazgo de una variante de doble una variante de doble mutante, cuya estructura no la tenemos todavía. Cuando la tengamos, la compartiremos con ustedes. A la vuelta vamos a hablar de todas estas cosas de Panamá. ¿Cómo estamos nosotros? Así es. En COVID.